Las personas que le dan seguimiento a la revista a veces nos recriminan porque hay temas que surgen en el país o que surgen en otra nación y que nosotros no lo tratamos. Y se debe a que nosotros no solamente expresamos a veces lo que creemos, sino que nos gusta apoyarnos en personas que hablan con conocimiento de causa. Hemos dicho muchas veces que ya es común en las grandes cadenas, sobre todo estadounidenses, en donde la democracia sin duda todavía existe, de que cuando aparece un problema, inmediatamente la cadena de noticias busca un experto. Personas que si se cae un avión, aparece un experto en aviación. Si aparece un muerto en Medio Oriente, aparece un experto en conflictos del Medio Oriente. Si aparece un problema entre China y Taiwán, aparece un técnico que habla de esas relaciones. Ahora mismo, nosotros estamos viviendo un paralelismo que no lo hemos tratado a profundidad y que es el tema que nos recriminan de que no hablamos, en la similitud del caso Trump, Biden, Partido Demócrata y Republicano, y el caso de lawfare en Estados Unidos. Pero también lo que está pasando localmente con una justicia bien aplicada, con buenas razones, pero selectiva. En Estados Unidos es selectiva. En Brasil fue selectiva. Entonces, si traemos abogados, posiblemente los principales abogados, los jueces no pueden hablar. Los abogados son abogados de partes. Entonces es imposible que nos hagan la similitud entre el caso de Estados Unidos con Trump, que les buscan los jueces que están preparados para condenarlo, o los procuradores fiscales que están preparados para acusarlo. Igual que aquí. Usted no ha oído un proceso importante de la Procuraduría Dominicana que no tenga que ver con el gobierno pasado. Solamente eso. Entonces, eso no pasa en todas las áreas. Ahora, ¿qué nos ocurre? Que en el día de ayer nosotros hicimos una relación de los problemas que nosotros tenemos y hay muchos que son eternos, hay muchos que no tienen solución, hay muchos que son imposiciones de fuerzas mayores. En fin, hemos dicho que el problema básico que va a pesar en estas elecciones es Haití. Pero como estamos divididos, y ayer se puso de manifiesto con un comunicado que apareció, convocando a una manifestación de conmemoración de la posición de los dominicanos que propugnaron porque Haití vuelva a ocupar Dominicana en contra del colonialismo que Santana impuso en el 61. Esas son situaciones que dividieron el país entre los que un pequeño grupo independentista, pero un gran grupo pro haitiano y otro grupo pro español. Pero hoy día eso es lo que está vigente. Nosotros estábamos viendo también la decisión que buscó Estados Unidos, porque todos esos organismos, todo el mundo sabe que lo manejan los Estados Unidos.
buscaron una solución de que un país africano pueda ayudar a la recuperación de Haití. Cuando vimos eso, empezamos a pensar y encontramos una persona que podría ser hoy, para la revista, la persona que muchas cadenas usan en Estados Unidos para aclarar temas. Y es que en un programa de las redes en Santiago vimos una persona y ese quién es, y esta persona dónde estaba, que conoce el tema africano, el tema keniano, las relaciones de África con Haití, el tema de cómo Haití, siendo el primero que se independizó, involuciona a ser uno de los países más atrasados del mundo. Y esa persona trató el tema en ese programa que se nos ocurrió llamarlo, y en este momento le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que posiblemente para muchas personas no tengan conocimiento de quién es Damián Arias Matos. Damián Arias Matos es un general retirado de la policía en el 2019 y un oficial de la policía que pasó por los principales departamentos de esa institución. Paralelamente confesamos que lo que oímos no sabemos dónde él lo aprendió, porque en la policía eso no se aprende. Seguimos viendo el currículum y vieron que él es un doctor en Derecho de la Universidad UTESA. También tiene cursos de comunicación, tiene cursos de comando y operaciones policiales, seguridad hemisférica, en fin, gerencia superior, ciencias sociales, una cantidad de conocimientos que nos van a ayudar a conocer en este espacio de 45 minutos 3 temas que queremos tratarle al general Damián Arias Matos. Y es, primero, darle las gracias al general por haberse movido de Santiago aquí y pedirle que nos hable un poco de un país africano, de muchos que hay, y que lo han elegido para intervenir Haití a nombre de las Naciones Unidas. ¿Qué es Kenia? ¿Cuáles son los méritos que pudo haber acumulado esa nación para venir a un país como Haití a pacificarlo? Gracias, general. Gracias, buenos días a todos. Buenos días, doctor Jacín, por la invitación. Yo pienso que deberíamos, de manera ineludible, ver un trasfondo histórico, un trasfondo de cuáles han sido las relaciones de la República Dominicana con Haití. Incluso podríamos devolvernos hasta la etapa prerepublicana, es decir, de 1844 hacia atrás, y analizar cuál es la situación ahora. Yo no sé si la propuesta que estoy haciendo es demasiado ambiciosa, pero no quiero que se me quede en el tintero de la mente un hecho puntual. No he visto nunca ningún gobierno dominicano, porque Haití tiene una crisis permanente, es como la crisis perpetua, que tenga una iniciativa de hacer una cumbre bilateral, una cumbre internacional, sentarse en la mesa de negociaciones. Puede haber, quizá, no debieron esperar que el Estado de Haití deje de ser Estado. Porque de los 3 elementos del Estado, que dice Jean Baudin, que es población, territorio y gobierno,
le falta a Haití gobierno, porque sus autoridades ya están caducas, ya pasó su periodo constitucional y no ha habido un clima político favorable para convocar elecciones y relanzar el Estado haitiano. Entonces, la primera tarea que debe hacer, o que debió hacer la República Dominicana en esta cohabitación insular con Haití, fue organizar una cumbre bilateral, porque parece que tenemos más desencuentro que encuentro con Haití. Entonces, el primer tratado que tiene Haití con la República Dominicana, por el que de manera tácita reconoce a la República Dominicana, es del 9 de noviembre de 1874, durante la presidencia de Ignacio María González. Ese es un acuerdo de amistad, no dice paz, dice amistad, comercio, navegación y extradición. Ese acuerdo es el único en términos reales, salvo las dos medidas que hicieron dos gobiernos, si se quieren, militares, pero por vía eleccionaria. La revisión del protocolo que hizo el presidente Horacio Vázquez con el presidente Estenio Banján y la revisión que hizo Trujillo en el 36. Fíjese que las mojonaduras, los hitos que están en la frontera, dicen RD 1929. Y la otra revisión fue en el 36, antes de Trujillo hacer el corte. Entonces, ese acuerdo fue invocado por Claude Joseph, quien fue primer ministro, abortivo, apócrifo, inconstitucional, como se quiera, tras el asesinato de Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021. Entonces, ¿por qué él invocó ese acuerdo internacional? Porque ese acuerdo internacional, que deberían leerlo la clase política toda, y está en el libro de Wenceslao Vega, que se llama Documentos Fundamentales para la Historia Dominicana. Ahí él lo invocó cuando hubo el diferendo, que no se solucionó, sino que desapareció de los medios, por las aguas, el desvío de las aguas del río Masacre, del lado haitiano, y Dajabón, del lado dominicano. Lo invocó Claude Joseph. Entonces, Haití es una especie de crisis perpetua que no ha sido enfrentada, manejada de la forma correcta. El problema es que ahora, así como Estados Unidos tiene un embajador en Haití, que supongo que pasa el tiempo de este lado. Déjale para atrás un poquito. Ajá. Habló de hablar con alguien de bilateral. ¿Y con quién se habla en Haití? Es que no hay interlocutor válido. Por eso, entonces, por eso es que se habla de organismos internacionales. Pero dejaron que llegara a ese punto. Hubo otras oportunidades de una relativa calma institucional y de las relaciones internacionales. Eso fue en el momento que mataron al presidente. Exacto. Entonces, en ese punto, el presidente Jovenel Moïse reclamaba una interpretación, porque fíjense, la Constitución haitiana no establece una fecha exacta para el cuatrenio del presidente, sino que mientras las circunstancias lo permitan, asumirá el domingo o el sábado tal de tal mes. Entonces, eso no le da una certeza en lo que en la democracia se llama el relevo, la sucesión democrática. Termina tu periodo, si no eres reelecto, pues te vas de ahí y viene otro que fue electo. Entonces, las relaciones binacionales o bilaterales con Haití históricamente han enriquecido a mucha gente aquí. Y hay gente a cuales le ha convenido el que la crisis se mantenga y que no haya unas relaciones medianamente formales. Fíjese los entresijos que tiene esta crisis. Nuestros principales socios... ¿Sectores políticos o económicos? Hay sectores de toda clase, pero mayormente políticos. Por ejemplo, nuestros principales socios comerciales, tengo entendido que son Estados Unidos y Haití. Estados Unidos tiene embajador en Haití, pero no tiene embajador en República. Tiene embajador aquí. ¿Ya tiene? Sí, el canciller que funge de embajador de Estados Unidos. Bueno, ahí usted la tiró por donde va. Porque ese señor es mudo. Lo digo yo. Él es mudo. Lo que pasa es que él llegó a ese puesto porque por el
por la petición de organizaciones no gubernamentales internacionales, en las cuales ha trabajado hace mucho. Y entonces le pidieron al presidente, ponnos este canciller pro Haití para el proceso que se está gestando. Los cambios no se dan de manera abrupta, ni tienen una fecha específica. Esos cambios se van dando con un desmonte gradual. Ahora, en la vida republicana, nuestro país está ahora mismo en el punto más bajo de su institucionalidad y su soberanía. Ahora es que han confluido todos los actores para hacer una fusión. Ahora. Exacto. ¿Por qué usted, al enfocar la situación en que se encuentra actualmente Haití, pone el énfasis en las relaciones bilaterales, si el problema de Haití se origina dentro de Haití? Oye, lo que pasa, eso puede ser quizás por nuestra formación en relaciones internacionales. Si tú eres médico, vas a enfocar del lado de la medicina. Yo no sé cómo el doctor Hassim hace los enfoques sin tener nada que ver con terapia, con medicamentosa, con laboratorio, con farmacología y anatomía 1. Entonces, la tranquilidad o no y el grado de gobernabilidad que tenga determinado país, un país X, va a afectar necesariamente a sus vecinos y las relaciones internacionales que tengan. A nosotros nos conviene, históricamente ha sido así, que Haití tenga cierta estabilidad, y ahí ganamos todos. Pero fíjese que Haití solamente ha tenido estabilidad cuando Duvalier era un hombre, era médico, pero también era de los que comen carne humana. Caníbal. Era caníbal. Cuenta una anécdota que un día fueron unos periodistas o alguien a exigirle que había alguna persona desaparecida, lo cual es de uso corriente en Haití. Y le mandó que le abra la nevera al despacho, y ahí estaba la cabeza y había restos humanos de esa persona que andaban buscando. Entonces, el enfoque, retomando la respuesta a su pregunta, es necesariamente atendiendo cómo está Haití y cómo son las relaciones, o cómo son el clima de relaciones con nosotros, que como dice Balaguer en uno de sus libros, de la cohabitación insular, es que la vida de Haití y la vida de la República Dominicana son como las dos alas de un ave. Un ave no puede volar con una sola ala, tienen que ser las dos. Entonces, hay una diferencia innegable en cuanto a la estabilidad y la fortaleza de nuestra débil democracia dominicana y la ausencia de todo en Haití, donde han colapsado el sistema democrático, el sistema La estabilidad de en Haití, usted dice que es necesario para nosotros. Debe producirse por sí sola con el material humano que tienen, que parece que no puede. Segundo, con ayuda internacional o con una fusión. Fíjese, en Haití no se ponen de acuerdo. Una construcción que usted tenga, si hay 10 obreros, mínimo de 8 haitianos. Y usted ve las discusiones de ellos, observándolo en silencio, con todo respeto. Y usted ve que nunca están de acuerdo. 2 de ellos no están de acuerdo, y si el haitiano está solo, no está de acuerdo consigo mismo. Entonces, para mí, es mi análisis, dando seguimiento al tema Haití por años. Porque este cóctel explosivo que tenemos ahora, esta confluencia de situaciones negativas para la República Dominicana, eso se fue gestando por tiempo. La salida que la comunidad internacional ve es una fusión. Ok, en una presentación que usted hizo en las redes, saqué una conclusión y yo quiero que usted me corrija. Cuando se habló de Kenia, usted hizo primero una reseña de cuál es la situación de Kenia dentro del concierto de naciones africanas, el problema interno de Kenia, que me dio la impresión que usted dijo que a pesar de que tenía un nivel económico por su tamaño mayor que el nuestro, tiene más crisis que en Haití. Pero cuando habló de presencia keniana en Haití, dijo en más de una ocasión, si eso ocurre,
tenemos que reforzar mucho más la frontera, porque eso va a producir ya el final. Será el motivo en que los haitianos, porque no se van a entender con esa ocupación, van a migrar para donde tienen que migrar, para donde pueden caminar y no nadar. Lo primero es que Kenia no tiene relaciones diplomáticas formales con Haití. Es el primer elemento. Lo que pasa es que en el Concierto de las Naciones, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Kenia logra su independencia el 12 de diciembre del 63. 6-3. Sí, señor, bajo el De liderazgo los ingleses. ¿Perdón? De los ingleses. Exacto, del Reino Unido. Él, bajo el liderazgo de Jomo Kenyatta, que es el arquitecto y forjador de la Kenia contemporánea. Ya el 16 de diciembre, 4 días después, Kenia entra como miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Kenia tiene una extensión territorial de 862.646 kilómetros cuadrados. Casi 1 millón. Sí, señor. Y cerca de 45, 46 millones de habitantes. Tiene el puesto 74 en el PIB y el puesto 47 en cuanto a la extensión territorial. La moneda es el chelín keniano y es una república presidencialista. Incluso el presidente actual, William Ruto, fue de manera, dijo Odinga, el que perdió, dijo que se había hecho fraude, todas esas cosas. El presidente Ruto tiene 2 años en el gobierno. Entonces, no hay es lo que dijo Napoleón. Quien conoce la geografía de los países, conoce sus relaciones internacionales. Kenia está en el África Occidental y tiene costa con el Océano Índico y no tiene ni siquiera relaciones, como ya dije, formales, ni una historia compartida como el caso nuestro. Entonces, cualquier país, todos los estados miembros de la ONU, en este caso 192, 193 por ahí, puede presentar una moción de una iniciativa y que ofrece para no es una invasión, pero tiene todos los visos y componentes de una invasión y se le llama misiones de paz. Ellos ofrecen 1.000 policías, ojo. Espérese, general. ¿De dónde surge? ¿Quién es el genio que dice es Kenia? Que ni hablan el idioma, ni la cultura, ni relaciones. ¿De dónde se sacan a Kenia? En Twitter. Y no Costa de Marfil o una nación del o que tenga relaciones formales con Haití. O alguna afinidad, pero ahí vamos. Porque en Haití no hay Mau. No. Y ellos son los que, ¿verdad? Y tienen serios problemas incluso de bandas, de ingobernabilidad, y tienen el problema racial que en las repúblicas negras es muchas veces quien marca la política. Entonces, hay otros países que apoyan esa iniciativa y ya se han ofrecido. Hay el caso de Bahamas, que pertenece a la Commonwealth, a la Mancomunidad Británica de Naciones, bajo el mandato del rey Carlos III, y tienen su primer ministro y tienen un presidente. ¿Qué afinidad hay entre Bahamas? Bueno, está la cercanía, porque en Bahamas se habla inglés, pero también se habla creol. Ojo. O sea que los bahameses, si se integran con 500 soldados, como ellos ofrecen, van a ser los intérpretes entre los haitianos y los kenianos y entre los norteamericanos. Además, una fuerza multinacional en la que podía entrar Sudán, que es un país islámico. Ojo, Sudán fue islamizado, colonizado en términos religiosos, del siglo XVI al XIX. Entonces, ya tenemos 3 países. Senegal. Podía quizás entrar Senegal, que recuerden que hace unos años dijo que los haitianos deberían regresar a su patria, que es África, porque la conformación de la nación haitiana es por los buques negreros que apresaban esos haitianos, esos africanos, como si fuesen un coto de caza, los montaban en buques y los traían a la isla Tortuga, pero también a Haití. Ese es el origen. Es decir, siempre he dicho que no hay correspondencia alguna y muy poca afinidad entre las fronteras culturales, étnicas,
y civilizatorias y las fronteras geopolíticas o políticas. Pasó con el Congo. Si usted ve el mapa de África, que hay 54 estados, hay un corte recto y ahí está lo que se llamaba como el Congo belga. Por eso hubo el genocidio en Ruanda con los Hutus y la otra etnia que no recuerdo, los Tutsi. ¿Por qué? Porque políticamente los dividieron como con una tijera, pero dividieron tribus, dividieron religiones, dividieron prácticas, dividieron civilizaciones. Por eso Samuel Huntington analiza mucho eso del choque en las civilizaciones, porque en el trasfondo de una guerra, aunque se vea el elemento financiero, porque la guerra es una inversión, porque la paz no es rentable, pero hay un elemento civilizatorio, incluso, claro que no, incluso la mayor diferencia que se invoca ante una eventual fusión y crear, qué sé yo, la República de la Hispaniola, la República Dominico-Haitiana, una república binacional, porque una república no necesariamente tiene que tener una sola nación, los dominicanos, como en el caso nuestro. ¿Qué es lo que se invoca? La diferencia, la honda diferencia cultural muy marcada que hay entre los haitianos y los dominicanos. Entonces la salida, los haitianos no van a buscar su norte porque es imposible que ellos cumplan y asuman esa doctrina fundamental que incluso está en la ONU y que está también en la OEA de la libre determinación de los pueblos. Ellos no van a resolver su problema ellos mismos. Segundo, una intervención tampoco será lo que va a solucionar. ¿Por qué? La minuta comenzó el 1 de junio de 2004. 24 países en el que excepcionalmente intervino la República Dominicana. Estuvo Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y hubo países potencias como España, Italia, Francia, Estados Unidos y Canadá. En esta intentona que encabeza Kenia y que se irán agregando otros, hasta ahora no he visto ninguna potencia. Ahora recuerden, las potencias no pelean en sus casas, en sus territorios continentales. Tercerizan la guerra y se van a pelear la Ucrania y se van a pelear a Kosovo, donde sea. Entonces, hay un interés en lo positivo, en lo rentable que tiene Haití, que se dice que tiene oro, que tiene petróleo, que tiene commodities, y es posible que tenga tierras raras, que son los 17 elementos de los lantánidos, que Danilo fue y se los vendió a China, recibió la ayuda de Taiwán, y después entonces, lo que ha hecho todo el mundo, comerció con China, y va y le vende las tierras raras, y no hizo una rueda de prensa para decirle, mire, yo fui y me recibió el presidente chino Xi Jinping, hicimos un contrato de tal y cual situación. Entonces, las potencias, China tiene una expansión geopolítica, no solo en África, pero también en América Latina. En Argentina, China tiene una base militar. Eso es importante. Y ha comprado territorio en la Patagonia. Y es la gran aspiradora de commodities, de materia, de recursos naturales. Entonces, Rusia, por ahí me llegó alguien diciéndome que el grupo Wagner estaba en Rusia. Es muy probable, es prácticamente seguro, que esas 9 bandas, que son las principales, los 900 mafiosos, con Jimmy Cherizier, por ejemplo, sean mercenarios a sueldo. Porque los que son ley, batuta y constitución, los que tienen el monopolio de la violencia en Haití ahora mismo, son esas bandas, esas BACRIM, o bandas criminales como la designa la ONU. 1000 policías de Kenia, 500 de otro país, o algunos 2500, la minuta fueron más de 7000 de 24 países. Y dejaron a Haití peor que como lo hallaron el 1 de junio de 2004. Haití, ellos le suprimieron. ¿Y va a pasar lo mismo ahora? Oiga, cuando estábamos en Washington estudiando la maestría en defensa, siempre me buscaban a mí para redactar los escenarios, porque yo lo hacía con una rapidez tremenda. Y había que hacer un escenario positivo que se queda en la utopía. Un escenario más probable que más realista.
Y el tercer escenario es el peor. Muchas veces yo hacía con más detalle el escenario pesimista porque saqué una conclusión, que lo que más se parece a la realidad es el pesimismo. Como analista no albergo prácticamente ninguna esperanza si se da esta misión de paz que está en gestación, porque tiene una dinámica el construir una misión de paz. Hay un país que presenta, Haití ha pedido a gritos y de manera reiterada una intervención militar, y entonces el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas agarra y hace su propuesta, la aprueba, pero la pasan, la aprueba la Asamblea General, esa es la dinámica, la pasan al Consejo de Seguridad 15 miembros, pero los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, los 5 con poderío nuclear, son los que tienen el poder de veto, que aprueban lo que va a pasar o no va a pasar en el mundo. Ok, tengo 2 temas. Uno, ¿cuáles son las órdenes o cuáles serían las órdenes que se le da a ese contingente de kenianos, que supongo que son mayoritariamente militares, con una jefatura política? Ustedes van para Haití, en una isla que está en el Caribe y que se habla creol, y que ustedes no saben ni siquiera para dónde van. ¿Cuáles son las órdenes que le dan a esas personas? Fíjese, eso se llama mandato, sí, en el término de relaciones internacionales. La MINUSTA, 1 de junio de 2004, y esta que ya cumplió, si tiran esta, nueva, que sería, hay que integrar más países porque tiene que haber una... Sí, pero las MINUSTA eran de países americanos, Había que de sabían todo. que sabía que había Haití y que sabían que se podía dormir Hasta aquí, Nepal que se estaba podía ahí. dormir de este lado, y venían a dormir aquí. Sí. Inclusive hay una resolución presidencial que le dan inmunidad. General, el mandato. Voy al punto del mandato. El mandato, lamentablemente, es igual al mandato de la MINUSTA. Primero, pacificar o estabilizar Haití. Segundo, desarmar los grupos guerrilleros, en este caso las bandas criminales. Tercero, llamado a elecciones. Y cuarto, fomento del desarrollo nacional. Esas 4 falencias que teníamos hace 20 años es la misma tarea que le van a dar con menos gente, con menos recursos a la que venga. Ese mandato, en la concepción de usted, ¿se va a llevar a cabo? ¿Va a materializarse? No, porque tengo lamentablemente que aferrarme al pesimismo. No, porque si no pudo la MINUSTA... Lo porque, primero es que no se van a poder comunicar, ¿verdad? no, tienen los traductores. Si vienen los de Bahamas, que hablan creol, sí, que son, Bahamas son cerca de entonces 700... cada keniano va a tener que tener una persona de Bahamas al lado Entiendo para que lo ayude que sí, a hablar con las bandas, ¿verdad? para entenderse, Entrégame las para armas entenderse en creol. y vete a la cárcel. General, mire, tenemos ya una idea clara, y como esta no será, nosotros vamos inclusive a ver cómo conseguimos una orden de prisión contra usted para que venga aquí a cumplirla. Con mucho Todos gusto. los días. Yo puedo General, venir semanal. General, mire, tenemos un fenómeno y quiero 5 minutos que nos quedan, no 10, para que usted lo desarrolle. Cuando uno tiene todos esos conocimientos de conocer su país, conocer el país vecino y tener conocimientos sobre política internacional, le toca preocuparse por su país. Por supuesto. Y usted tiene comunicadores que, cansados de hacer comentarios, dicen, ya es imposible cambiarlo, y participan en política. Esos análisis que usted hace tienen que haberlo llevado a conclusiones con que no puedo seguir teorizando, tengo que materializar lo que conoce. Usted, yo tengo entendido que tiene un movimiento no sé si partidista y Político, pero político, las dos partidista. cosas. Háblenos de eso. Coja 10 minutos y háblenos de eso. Gracias. ¿Cuál fue la decisión de poder, de involucrarse
en un deseo que tiene todo el que conoce esta problemática. Antes voy a cumplir con un hijo mío que se llama Khalil Arias. Le puse ese nombre por mi amigo ya fallecido, don Khalil H. Sí. Me acuerdo que me encontré con él, yo trabajaba en el Banco Central en el 94, y le dije, mire, voy a conocer a mi hijo al Centro Médico UCE, y le voy a poner Khalil. Me dijo, ese hombre va a llegar a mucho, él es abogado. Y me regaló en ese tiempo 2 billetes de 1,000 pesos. Yo era capitán en ese tiempo. ¿Te sacaste el premio? Me regaló 2,000 pesos. Oye, eso era un dinero terrible. Sí. Ya cumplí con mi hijo. Fíjense, tenemos un movimiento porque en nuestro país hay que decirle a la población que en el mundo español tenemos una sola palabra para todo lo que se llama política. En el mundo anglosajón hay 2 palabras. Está police, que tiene que ver con la constitución, las leyes, la forma de devolución que tiene una tienda, las políticas de la póliza de un seguro. Y está politics, que es la vida de los partidos, ley de partidos, organización de los partidos, sistema de partidos y todo eso. Entonces, en nuestro país, desde que usted dice político, y todos somos animales políticos, porque dijo un pensador, si no incursionas en política, la política te buscará a ti. Entonces, el movimiento se llama Tierra Negra. Oh, Tierra Negra. Tratamos de buscar un nombre que tenga hook, que tenga gancho, que pegue. Todo el mundo tiene Tierra Negra en la cabeza, en su mente. Ese grupo aglutina un colectivo de oficiales y alistados retirados, Fuerzas Armadas y Policía ¿Cuál es el Nacional. común denominador del sector? El común denominador que sean retirados, Fuerzas Militares Armadas retirados. y policías. Bien. Entonces, porque tenemos una aspiración de dirigir la hermandad de veteranos de la policía, de la Fuerza Armada de la Policía Nacional, que desde, hermandad que está aquí. señor, que desde el 67 ningún policía lo han dejado pasar, No. o ha pasado, o no lo han dejado, o ha logrado. Bien, entonces ese movimiento está exigiendo demandas que a mí me sorprende que el presidente Abinader, que es un hombre receptivo, con una mentalidad joven, porque el cerebro y la forma de nuestra actuación tiene ciertas edades, él no ha atendido. Por ejemplo, artículo 124 de la ley 590-16 establece una indemnización por retiro. Eso se estableció en el gobierno de Danilo, que nunca lo pagó, pero este presidente va a cumplir 3 años en el mandato y no lo ha pagado. También está el plan de sueldo por año. Es que del primer sueldo te comienzan a descontar 6% y te lo guardas y tú duras 20, 22, 24, hasta 30 años. Te dan esa misma cantidad del sueldo que has más alto. Esas son demandas laborales. El seguro de salud para los militares pagan la mitad y es muchísimo mejor que el nuestro, que pagamos el doble. Yo le regalo a Senasa 7,016 pesos con 31 centavos mensuales, por ponerme de ejemplo. Y también está el aumento de sueldo que no se ha cumplido con la ley, que dice, si se hace del 100% de aumento que se le haga a los activos, se le debe aumentar un 80% a los retirados. Esas demandas se las hemos hecho llegar al presidente. El día 26, con mi hermano Julián, que es el padre de la merenguera Raquel Arias, de la Grama Chapiá, le envié y le entregó en sus manos, señor presidente, en un almuerzo que tenía con los músicos típicos. Estuvo Fefita la Grande, El Prodigio y unos cuantos más, Mano Bruja. Le entregaron ese pedimento. Sí, pero mire, ayúdeme con esto. Sí. El tiempo, desgraciadamente... Usted no ministra el tiempo. No, ya sé cuáles son las demandas para mejorar las condiciones de eso y llegar por primera vez un policía a la hermandad. Ahora, ayúdeme con eso. El aporte de una experiencia que tienen acumulada todas esas personas. Inclusive aparece algo que dice reserva. Es decir, algunos son hasta reservas en caso de que el país lo necesite. Somos reservas, pero eso no fuera funciona. de esa conquista, ¿qué otra cosa usted piensan que pueden implementar en beneficio? Porque eso es para beneficio del grupo, para beneficio del país. Lo primero es que, por ejemplo, Estados Unidos, el primer mundo, un coronel o general pasa a retiro a los 30 años,
Pero esa experticia, esa preparación académica no se usa. Fíjese, es feo lo que voy a decir. Sí, no importa. Que yo me ponga de ejemplo. Con la formación que yo tengo, en la policía no se valoró y me veían algunos jefes como una amenaza. Pero seguro, porque el que sabe mucho en la policía es una amenaza. Sin embargo, en las Fuerzas Armadas, porque yo soy un híbrido de formación militar y policial, donde me dieron cabida como asesor fue en el ejército. ¿Por qué? Porque el ejército y las Fuerzas Armadas en su totalidad está trabajando, formados en defensa, están trabajando en seguridad, sin tener jamás la experticia de la seguridad, formarse en términos policiales. Entonces, el general Onofre nos invitó a un almuerzo, nos ofreció que trabajásemos con ellos para formarlos, militares formados ya en defensa, para formarlos en seguridad. Uno se siente valorado, y fíjese que no fue en la policía que me dieron esa Yo cabida, no sé dónde vamos a conseguir los votos sino en la Fuerza Armada. para la hermandad. Bueno, los votos nos vamos, ya que estamos buscando votos con este anuncio que he hecho. Bien. Lo anuncié hace un año. Bien. Visité al general López Peralta, en el director actual de la hermandad. En el abrazo le dije, mire, yo quiero ser su relevo y necesito su apoyo. Seguro. Sencillamente así. Sí. General, yo quiero darle las gracias, valorar su presentación y sobre todo continuar con que usted sea uno de nuestros consultantes. Le agradezco. No hablamos suficiente de África, pero el doctor del Castillo se quedó con todas las ganas de hablar de política internacional con usted, porque es su especialidad. También algo que usted mencionó, que es el peligro, hasta para las mismas tropas kenianas, de ponerlo en un terreno desconocido totalmente, porque para ese país, Haití, hay que hacerle el cuento entero. Exacto. Bien, general, gracias. A su orden.